Buenas noches. Es un enorme agrado encontrarnos nuevamente, agradecidos siempre por la presencia de todos ustedes. En el día de hoy culminaremos con esta doble jornada titulada La Argentina de hoy, la Argentina que no fue, a la que dimos comienzo el jueves pasado con la presencia de Roberto Kachanowski y que concluirá con la ponencia del doctor Daniel Alberto Sapsay, denominada Acuerdo de San Nicolás, cuna de la Constitución Nacional. Me parece oportuno no dejar de mencionar como integrante de Fundación Libremente que no hacemos actividad política partidaria ni recibimos dinero por parte del Estado. Estos eventos son posibles gracias al aporte y al esfuerzo de muchas personas que colaboran con estas actividades que creemos tan importantes para la educación, el presente y el futuro de toda la sociedad. De parte de Fundación Libremente queremos agradecer a todos ellos e invitar a quienes así lo deseen a formar parte con su aporte para que la realización de estos eventos siga siendo posible. Como reza la tarjeta de bienvenida, tu pequeño aporte ayudará a la libertad de todos. Por otra parte, quería solicitarles que por favor mantengan silenciados sus teléfonos para no dificultar el audio, puesto que el evento está siendo filmado para luego ser compartido en nuestras redes sociales. El tema que hoy nos convoca es la Constitución, el conjunto de normas fundamentales que identifican y caracterizan todo ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho. Como ha manifestado Juan Bautista Alberdi, padre intelectual de nuestra Constitución, la ley escrita, para ser sabia, ha de ser expresión fiel de la ley natural. La ley no debe tener otras miras que las de la Constitución. La Constitución designa el fin, la ley construye el medio. La paz, como la libertad, como la autoridad, como la ley y toda institución humana, vive en el hombre y no en los textos escritos. En ese sentido, debemos entender que la Constitución no crea derechos, los reconoce. Los derechos no son obra de la legislación positiva, pues no son creados por un mandatario. Los derechos viven en la naturaleza de la razón humana. La Constitución es una limitación al poder político que debe garantizar a los hombres la igualdad ante la ley y la realización de su proyecto de vida dentro de un marco de libertad, entendiendo siempre que, como decía Thomas Jefferson, el precio de esa libertad es su eterna vigilancia. Argentina es un país en el que históricamente se ha pasado por alto el respeto de nuestra ley fundamental, nuestra Constitución. Y hoy tenemos el enorme privilegio de presentar al doctor Daniel Alberto Sapsay. Daniel, de mi parte y de toda la Fundación, es de un enorme agrado contar con su presencia. El doctor cuenta con un extenso currículum que hemos intentado sintetizar. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París, es socio titular del estudio jurídico Sapsay-Neymark, reconocido entre los mejores estudios jurídicos de Argentina en el ranking que elabora el portal especializado abogados.com.ar. Es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, profesor invitado de las universidades de Estrasburgo, Francia, Texas, Estados Unidos e Internacional de Andalucía, España. Es director de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, presidente del Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, doctor Germán Vidar Campos. Ha escrito, entre otros libros, La Constitución de los Argentinos y Manual de Derecho Constitucional. Además, fue condecorado por el Gobierno de Francia con las insignias de caballero y de oficial de la Orden Nacional del Mérito y por la Universidad Nacional Autónoma de México con la Medalla al Mérito Académico. Es, desde el 2013, personalidad destacada de las ciencias jurídicas de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2016 recibió el Premio CONEX en la categoría Derecho Constitucional. Este año fue reconocido por su trayectoria con el Premio Rioplatense Rotary Club, entre otros reconocimientos a su trayectoria. A continuación invito al doctor Orlando Lita, presidente de Fundación Libremente, a hacer uso de la palabra. ¿Algún entendido en esto? Por bajármelo. Ahí estamos. Hola. Ahí estamos.
Buenas noches. Es un placer ver la sala llena, igual que la jornada anterior con Roberto Kachanowski. Muchas gracias, Daniel, por estar una vez más con nosotros, con los nicoleños y junto a la Fundación Libremente. Muchas gracias a los presentes. Es un placer compartir esta charla en la hermosa sala de la Sociedad Francesa. Ustedes habrán visto que el título general de los dos disertantes, tanto la de Roberto Kachanowski como la de hoy con el doctor Daniel Sapsay, llevan como título La Argentina de hoy, la Argentina que no fue. En ese marco, podemos decir sin dudar que la Argentina que no fue es la que se proyectaba en esta ciudad con el Acuerdo de San Nicolás el 31 de mayo de 1852. Hecho que está pasando al olvido en la minusválida enseñanza que se da en el sistema educativo. La emblemática Casa del Acuerdo, que es representativa de la cuna de la Constitución, que luego se dictó en 1853 en la ciudad de Santa Fe, hoy padece un vaciamiento mobiliario que ofende a quienes aportaron al enriquecimiento cultural, ofende especialmente a los vecinos de la ciudad. La hemeroteca, que ha sido llevada con un artilugio legal de un convenio entre la Dirección de Cultura de la Nación y la Biblioteca del Congreso de la Nación, ha sido vaciada. Diario Nación, Diario Prensa, Diario Clarín. Como diría el doctor López Gotit cuando nos visitó, en el museo las cosas no se tocan o se arreglan en el lugar o se acomodan en el lugar. Pero si se las llevan, las deben traer. Si la excusa fue digitalizar, primera pregunta, la Nación, la prensa, el Clarín, ¿no están digitalizadas ya en el Congreso de la Nación? Esa fue la excusa. Y si esa fue, que no correspondía llevárselo, deberían devolverlo ahora. Deben recordar el escritorio de Alberdi, el escritorio de Sarmiento. ¿Dónde están? Vayan y visiten la Casa del Acuerdo, que se ha vuelto, parece una arquitectura minimalista. ¿Dónde están los retratos de los representantes de las provincias, de las 13 provincias? Y aquí también creo que las autoridades locales actúan con omisión, porque ya sea tanto la Intendencia como el Consejo Deliberante deberían apoyar a un grupo de vecinos que está llevando adelante esta causa en el fuero federal. Si bien es de competencia nacional la Casa del Acuerdo, ¿por qué deberían actuar las autoridades locales? Porque está en juego el patrimonio de gente que donó, que aportó con el tiempo, desde lejanas épocas, sus cosas, sus muebles, su diario. Entonces se debe defender al vecino nicoleño. Esa Argentina que comenzó a construirse bajo los pilares del respeto a las libertades de los individuos, el de la defensa de la propiedad privada y el equilibrio de los tres poderes, se fue diluyendo de una manera tal que en la Argentina de hoy podemos decir que vivimos en un contexto en donde las reglas institucionales establecidas en la Constitución quedaron desdibujadas y, mejor dicho, quedaron mal interpretadas, son mal interpretadas y mal aplicadas. Tal situación está asignada por el relativismo moral, lo cual nos conduce a que los gobiernos de turno en el poder violen la ley madre, que es la Constitución Nacional. Tal perversión de la aplicación de la ley es permanente causa de discordia en la sociedad. Cuando la ley y la moral se encuentran en contradicción, el ciudadano pierde la noción de lo que es moral y de lo que es el respeto a la ley. Se ha borrado en las conciencias la noción del valor lo digo con mayúscula, de lo que es la ley.
El artículo 99, tercera parte, señala bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo, solo en circunstancias excepcionales y que no se traten normas que regulen en materia penal, regulen en materia tributaria, el régimen de los partidos políticos o el sistema electoral. Este artículo se ha vuelto de aplicación permanente cuando debería ser, es un artículo de carácter restrictivo, es un artículo excepcional, de aplicación excepcional. Y los distintos gobiernos lo utilizan con un facilismo que asombra. No se puede vivir bajo el decreto del Poder Ejecutivo, porque esto lo convierte, y sobre todo en materia tributaria, a que haya un saqueo, entre comillas, legal. Y es manifiestamente inconstitucional. Y se lo ha generalizado, a esta práctica se la ha generalizado, bajo el pretexto de organizar inequidades, convirtiendo al Estado en un planificador de las relaciones sociales, creando y multiplicando derechos que son de imposible cumplimiento. Ansío que los docentes enseñen los principios constitucionales como corresponde. Los jóvenes no merecen una formación cívica viciada y defectuosa. No debemos permitir que la libertad y la propiedad privada nos la arrebaten por inacción de quienes podemos hacer algo para salvaguardarlas. Por último, agradezco el interés de los presentes en las actividades de la Fundación, que como habrán apreciado en el video que ha circulado recientemente en pantalla, son muchas y tienen como objetivo educar en la libertad, con responsabilidad y respeto. Nuevamente les pido, como lo hice con la charla de Roberto Kachanowski, que nos ayuden con sus aportes, por pequeños que sean, siempre ayudan a tal objetivo. Muchas gracias y adelante, Daniel. Buenas noches a todos, para mí es un inmenso placer estar acá. Quiero agradecer particularmente a la Fundación Libremente, al querido amigo, al doctor Orlando Lita, con el empuje, la fuerza y la dedicación, y pese a sus problemas de salud, pareciera que está absolutamente como un muchacho entusiasmado con todo lo que hace, que es muchísimo, realmente es muchísimo, lo podemos estar muy agradecidos. Esta es la tercera o cuarta actividad que tengo con la Fundación y siempre es sumamente gratificante cuando uno termina la actividad porque sale muy enriquecido. Así que muchas gracias a Julián por la excelente presentación, conocimiento del derecho constitucional cabalmente, y muchas gracias a todos ustedes por estar acá tan numerosos, y que sé que además es un público sumamente cultivado y notable de esta ciudad. Quiero además agradecer a la Sociedad Francesa de Seguros Mutuos que nos ha prestado este lugar magnífico. Yo me siento muy cerca de Francia porque me formé, como vieron, en Francia. Alors je vous remercie de tout cœur. Y ahora sí, pasamos a la presentación. Yo primero voy a hacer una presentación que voy a tratar que no sea muy larga para que podamos luego dialogar. Más que nada un disparador con la presentación con filminas. Gracias, Vita. Y aprovecho para agradecerle a Vita. El Acuerdo de San Nicolás, como ustedes bien saben, me sirve más bien como un marco para explicar qué implica la organización nacional de un país para el constitucionalismo. Esos 13 artículos que se proclaman el 31 de mayo de 1852 y que van a ser realmente la primera piedra para, en primer lugar, volver al Pacto Federal de 1831, para que Justo José de Urquiza se transforme en el director provisorio y al mismo tiempo que ejerza las relaciones internacionales como director provisorio.
y luego se transformaría en el primer presidente argentino, siempre desde una situación en la cual fueron solo las 13 provincias coincidentes con los artículos que adhirieron, porque Buenos Aires ya veía sus estancieros y sus comerciantes, quería proteger sus bolsillos, temía lo que iba a implicar contribuir en una confederación. Por lo tanto, hasta 1860 existieron 2 porciones del Estado separados. Por un lado, la provincia de Buenos Aires, que fue Estado soberano, y por otro lado, la Confederación Argentina, con 13 provincias. Entonces, cuando decimos fue la piedra de toque para la organización nacional, ¿qué queremos decir por organización nacional cuando hablamos de constitucionalismo? Y bueno, hablamos precisamente de la posibilidad de sancionar en primer lugar una constitución que tenga determinadas características y que se inserte dentro del marco de un Estado de Derecho que ya las palabras hablan por sí solo. Estado y derecho habla de la anteposición del derecho por sobre el Estado, que son las autoridades que se tienen que ceñir a lo que el derecho, fundamentalmente una constitución suprema, contempla. Es como lo que yo llamo el guión institucional del cual los gobernantes no se pueden salir, porque si se salen, sacan los pies del plato, si me permiten el término. Yo uno los conceptos de constitución con Estado de Derecho y seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque es como un sistema que va configurando una suerte de continuidad que tiene que durar ad infinitum. Y esa continuidad es la que nos aporta los grandes beneficios que llevan a la previsibilidad y a la defensa sine die de nuestros derechos fundamentales, entre los cuales, estoy de acuerdo con el doctor Lita, la propiedad privada tiene un inmenso valor para los ciudadanos que a través de esa propiedad privada van a llevar a cabo los emprendimientos que posibilitan a su vez una multiplicación de los panes, si me permiten el término, no visto desde una postura egoísta, sino visto desde una postura de multiplicación, precisamente del modo como eso nuevamente se transforma en un círculo que permite mayores beneficios, mayor bienestar general, como dice nuestra Constitución Nacional, que también, fíjense ustedes, que establece un único objetivo de carácter institucional: afianzar la justicia. El constituyente fundador tenía claro que era una asignatura pendiente ya antes de la sanción de la Constitución, pero que eso podría seguir en el futuro, y por eso pone precisamente el tema de afianzar la justicia. Es impresionante cómo perturba cuando un celular se prende, ¿no? Sí, porque corta la inspiración. Pero bueno, ya uno se va. Antes yo me enfurecía, ahora ya me acostumbré. Hay que asumir que esto pasa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cuando nosotros nos transportamos en cómo surge el constitucionalismo, vemos que se inicia en el siglo XVIII y que culmina con la creación del Estado de Derecho. ¿Cuáles eran sus objetivos? Superar el despotismo propio de la monarquía absoluta, lo que en la Revolución Francesa se llamó el antiguo régimen, ancien régime, por medio de un sistema susceptible de garantizar la más plena libertad de los gobernados. Es decir, esa limitación aparece ya en las partes de la Constitución, que tiene dos. Una primera parte, que es la parte dogmática, donde está precisamente el enunciado de los principios, derechos y garantías, y una segunda parte que Vidal Campos la llama la Constitución del Poder, que es precisamente
el modo como se va a conformar el universo de los poderes del Estado. Ahora bien, en esa misma disposición lleva como una directiva: los poderes del Estado pueden hacer todo siempre que no afecten los derechos y garantías de los ciudadanos. Es decir, la primera parte es como un dedo índice que va para allí y que ya indica una primera separación de poderes. Y la clave en el constitucionalismo es la limitación del poder de los gobernantes, la construcción de un poder limitado. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del Estado de Derecho? Primero, la separación de poderes. La separación de poderes, quien de manera genial lo enunció, fue precisamente Montesquieu, a quien ya nombré hace un momento, en un libro que se llama El espíritu de las leyes. Y en ese capítulo, precisamente, en ese libro hay un capítulo denominado La separación de poderes, en donde establece una técnica genial de separación. ¿Por qué? Porque no le interesa tanto la separación funcional, atribuir a cada uno de los poderes una esfera de competencia, sino que lo que le interesa es el control recíproco. ¿Y cómo lo asegura ese control recíproco? Cada uno de esos poderes, legislativo, que es hacer la ley, ejecutivo, que es precisamente poner en marcha, cumplir con las leyes, implementar las leyes, y el judicial, que es de por sí quien transforma a las normas generales y abstractas en normas particulares a través de sus sentencias, y de ese modo ejercita ya una función de control al bajar el derecho al caso. Pero además le da a cada uno de estos poderes un plus que tiene que ver con los otros poderes. Por ejemplo, al legislativo le da la facultad de dictar la denominada ley de leyes, la ley de presupuesto, que de hecho es como un mini programa que va dirigido al Poder Ejecutivo para indicarle cómo debe desempeñarse. Al indicar, dividiendo por órganos y dependencias, una determinada atribución de recursos para la realización de determinadas acciones, bueno, es un mini programa al que se debe ceñir. Como ustedes pueden ver, una enorme capacidad de control. También tiene esta capacidad de control con la facultad de prestar el acuerdo para la designación de los jueces, de los embajadores y ministros plenipotenciarios y de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Perdón, que se me seca la boca. Es otra facultad de control. El poder ejecutivo, a su vez, controla al legislativo a través de las denominadas facultades colegislativas. Tiene iniciativa parlamentaria conjuntamente con el legislativo, es decir, sus proyectos de ley presentados en el Congreso deben ser tratados obligatoriamente. Durante el receso es el que determina el orden del día del Congreso y tiene la facultad de observación o de veto de las normas, entre otras cosas, lo cual evidentemente es un control muy fuerte. Y el Poder Judicial, como yo les decía, es un controlante permanente por esa capacidad que tiene de transformar en sus sentencias las normas generales y abstractas en normas individuales, que son las que resuelven un determinado caso. Entonces, la separación de poderes yo les diría que es el primer gran elemento, es la clave de bóveda de todo lo que viene después. Teniendo en cuenta de todos modos, perdón, volvamos para atrás, porque dice así, pobre. Porque todo esto es como un sistema, es decir, voy a tratar de no usar el dedo, porque si no lo confundo, amigo. Todo esto es un sistema, es decir, debe todo estar en marcha, debe estar en vigencia. Si se cae alguno de estos ladrillos es como un castillo que se desploma, un castillo de naipes, dicen, que se desploma y ya se desapareció.
se durmió el Estado de Derecho. El otro tema es que solo se puede acceder a los cargos electivos a través del sufragio, el pronunciamiento de la voluntad del pueblo, a través del voto popular, que a su vez está demostrando otro cambio fundamental en el constitucionalismo. Durante la monarquía absoluta coincidía el gobernante, que era el titular de la soberanía. Eso se ve muy bien en los libros de Jean Bodin. En cambio, con el constitucionalismo, la soberanía se desplaza del soberano monarca al soberano pueblo, que es el que elige, soberano pueblo elector. Fíjense qué cambio. El otro tema es la supremacía de la Constitución. Hay una norma fundamental que fija como un paraguas, o lo que Kell se llamaba la pirámide jurídica, el orden de prelación de todas las demás normas, que nosotros lo tenemos expuesto en el artículo 31. La independencia del Poder Judicial es otro aspecto básico. Fíjense qué celo le puso esto el constituyente, que es un artículo expreso, el artículo 109, que lamentablemente parece que nuestro presidente desconoce, a pesar de que dice ser un hombre de derecho, que le prohíbe al presidente en toda circunstancia intervenir en causas judiciales. Les diría que es un lema básico y que debería, el que manda tanto estudiar derecho tendría que estudiar. Dice que le va a prestar a Luciani muchos tratados de derecho penal para que aprenda. A mí me encantaría prestarle muchos tratados de derecho constitucional para que aprenda, porque se ve que no lo estudió. El reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona humana hasta el constitucionalismo. Es cierto que en algunos momentos aparecieron, por ejemplo, los fueros, que era una suerte de concesión graciosa que daba el monarca a favor de un cierto grupo, pero así como lo daba, lo podía quitar. Con el constitucionalismo, los derechos humanos aparecen como algo inherente a la calidad de persona, nos pertenece del mismo modo que nuestra cabeza, nuestro tronco y nuestras extremidades. Es decir, no se nos puede quitar. Las garantías son otro elemento muy importante para que se cumpla la observancia de las normas. Es decir, son aquellas herramientas que frente a una situación de violación o de riesgo a la violación de un derecho, contamos las personas humanas para poder acceder al juez y que rápidamente se restablezca el derecho que ha sido limitado o suprimido. La base es el amparo, que todos habrán oído hablar, ¿no? La base de nuestras garantías, que son como una suerte de paraguas que están en el artículo 43 de nuestra Constitución. Afortunadamente en eso la reforma del 94 fue sabia, porque las constitucionalizó. Y la base es el amparo, son distintos tipos de amparo. El otro aspecto es la temporalidad de los cargos electivos. Antes las dinastías monárquicas duraban disfrazándolo con la voluntad de Dios y solo respondían ante Dios. En realidad era la fuerza, porque si no, no hubiera habido cambio de monarquías, o sea que era un lindo relato, ¿no? Pero en los hechos era la fuerza. Cuando esto ocurre, reina el imperio de la ley. Es decir, la ley regula los comportamientos fundamentalmente de gobernantes en todas circunstancias, por eso impera. Y hay dos notas fundamentales, que es el control del que hablamos y la responsabilidad para aquellos que no cumplen con lo que dicen las normas. Si solo hay control pero no hay consecuencias, es un poco como la dupla, recordándolo a Luciani, de corrupción e impunidad. Si hay corrupción e impunidad, de nada sirve, no hay ningún control y entonces son beneficiados los corruptos y perjudicados aquellos que por el contrario sufren las consecuencias de la corrupción. Y todo esto, si efectivamente impera, tendremos seguridad jurídica, que es algo básico. Todos los países más desarrollados del mundo
han logrado básicamente que esto ocurra. Y es un círculo virtuoso que lleva al desarrollo en todos los ámbitos de la vida. ¿Cuáles son las etapas del constitucionalismo? Acá es interesante tener en cuenta que hay básicamente 3 etapas. Una es el constitucionalismo clásico de la primera etapa, que es el que nos referimos hasta ahora. Es importante tener en cuenta que las nuevas etapas no borran a la anterior. El constitucionalismo crece por adición, no por supresión. Lo que no pasa en todas las disciplinas. Generalmente cuando aparece un nuevo saber o una nueva etapa borra la anterior. No, acá no. Lo anterior es como un plus que va a seguir como un sedimento y lo otro se le agrega. El constitucionalismo clásico reconoce los derechos individuales, aquellos que tienen que ver con lo que la persona es, empezando por el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, a profesar libremente un culto, el derecho al acceso a la información pública, la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos que tienen que ver con lo que somos. Luego aparece el constructivismo social y aparece una nueva etapa de los derechos que tienen que ver con lo que la persona hace. Es decir, su faceta de la vida laboral. Y allí encontramos que el Estado ha determinado una suerte, digamos, de escudo protector a través, por ejemplo, de la ley de contrato de trabajo, que impide que exista una suerte, digamos, de sometimiento del patrón sobre el asalariado. Es decir, un poco aquello de lo que había pasado en el industrialismo, ¿no es cierto?, sin límites, y donde también una obra clásica que yo siempre cito, David Copperfield, de Charles Dickens, donde este pobre chiquito que exigían que los chiquitos manejaran las máquinas de hilar, porque tenían los deditos chiquitos y entonces los metían en el lugar donde había que llevarlo y generalmente quedaban mutilados porque las agujas les destrozaban los deditos. O sea, para que esa tragedia no exista. Ahora bien, yo agregaría, pero impidiendo la dictadura de los sindicatos, porque es otro mal. Siempre es fundamental tener en cuenta que en todo esto el equilibrio para asegurar la paz social es algo fundamental. El desequilibrio para un lado o para el otro genera nuevamente la destrucción del sistema. Y claro, es lo más difícil de todo. Es que lo que pasa es que la democracia, el Estado de Derecho, gestiona el conflicto. Las relaciones sociales son conflictivas. En los totalitarismos o los autoritarismos no se permite el conflicto. Todo es como baja el gobernante. El gran desafío, en cambio, para la democracia es que se gestione el conflicto. Y eso la hace mucho más vulnerable, pero mucho más interesante como proyecto de vida. Y como yo decía antes, impulso para el verdadero desarrollo de la persona humana. Ustedes ven, las sociedades más desarrolladas son aquellas que han tomado esto como modelo. El nuevo constitucionalismo es aquel que aparece con lo que ocurre dentro del marco donde se desarrolla la vida humana, los derechos llamados de incidencia colectiva, el medio ambiente, los derechos de consumidores y usuarios, que además han modelado un modelo, valga la redundancia, que es el de desarrollo sostenible o sustentable y que nuestra Constitución denomina desarrollo humano, que tiene una serie de, digamos, elementos muy novedosos. Por un lado, el derecho de ver, es decir, nosotros gozamos del derecho a un ambiente sano y del deber de contribuir al mejoramiento de ese derecho. La denominada equidad intergeneracional, es decir, para las generaciones presentes y futuras, lo que la conferencia de Río sobre el ambiente humano se llamó la equidad intergeneracional, es decir, que las generaciones presentes deben realizar el tratamiento de los recursos productivos, pero impidiendo que eso pero que no impida que las generaciones futuras puedan satisfacerse también sus necesidades. Es decir, el marco es hasta un determinado límite y teniendo en cuenta que tiene que haber siempre
una relación entre tres bienes. Por un lado, el económico, por otro lado, el social y por otro lado, el ambiental. Eso lleva al modelo de desarrollo humano sustentable. Tiene que nuevamente regir un equilibrio. Creo que con esto, bueno, yo diría que desde luego se repite más o menos de alguna manera lo mismo. El concepto de calidad institucional como un bien muy importante, pero creo que hemos llegado al punto en que podemos ir al diálogo que yo les prometía. Van a surgir muchas cosas más. Y para mí, además, como todo proceso de enseñanza-aprendizaje, quiero aprender. Muchísimas gracias. Hola, sí, ahí va. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Vamos a ser ordenados. No dialoguemos entre nosotros. No hagamos exposiciones. Vayan a la pregunta concreta. Así todos podemos aprovechar de las respuestas de Daniel Sapsay. Aníbal. Ahí te acercan los micrófonos. Hola. Doctor, quiero hacerle dos preguntas en una. ¿Cómo considera usted el mejor sistema para elegir a los jueces que ya vienen cambiando de años y años para que sean jueces probos? Y el otro tema es el tema de los fueros parlamentarios, que yo estoy en contra, estoy con los norteamericanos. Tiene fuero el que está en el Parlamento. Está tomando un café conmigo, no tiene fueros. Quisiera que me explicara eso. Bueno, excelente pregunta. Voy a tratar de contestarla lo más brevemente posible. Si nosotros observamos el sistema que nosotros tenemos, es un muy buen sistema, pero se tiene que cumplir. Es decir, un sistema que originariamente era la designación por parte del presidente de la Nación y luego el acuerdo del Senado. Con la reforma del 94 se creó el Consejo de la Magistratura con la idea de que fuera una instancia técnica que seleccionara una terna entre aquellos que pasaran un concurso de oposición y de antecedentes. Y para ello creaba un Consejo de la Magistratura con una composición de 4 patas o sectores. Primero el sector político, integrado por un representante del Ejecutivo, los representantes del Senado, del Poder, es decir, legisladores, jueces, abogados del foro y el sector científico-técnico. Y para saber el número, introdujo un término enigmático, que debía existir un equilibrio entre los mismos. ¿Qué es el equilibrio? Lamentablemente, ya la primera ley beneficiaba con más del 40% al sector político. Y luego los otros sectores venían detrás, en sentido decreciente, el sector de los magistrados, de todas las instancias, esto es importante retenerlo, el sector de los abogados y el sector científico-técnico. Es decir, que si bien había un número muy superior del primer sector, de todos modos necesitaba del acompañamiento al menos de los otros 2 sectores para que se tomaran las decisiones más importantes que toma el Consejo de Magistratura, esto es, la elevación de una terna o la iniciación del juicio político contra un magistrado, para lo cual se requiere de los 2/3 de miembros. Digamos que para eso era necesario que concurriesen por lo menos 3 estamentos. ¿Qué ocurre? Como ustedes saben, en el 2006, a instancias de
la señora de Kirchner, que era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, se modifica de una manera tal que la prevalencia del sector político es total. ¿Por qué? Y sobre todo del oficialismo. Porque se reduce a 13, pero de esos 13, lo que no se reduce son los 5 representantes del oficialismo, más 2 de la oposición, es decir, 7 representantes políticos, sobre un total de 13, lo cual hace que para los 2 actos fundamentales, si no hay por lo menos uno de los 5 del oficialismo, ni se puede lavar la terna ni se puede iniciar un juicio político. Esto durante 16 años, ese monstruo lo tuvimos hasta que fue declarado inconstitucional. Ahora es todo un proceso de reconstitución, como sabemos, que la Corte ha actuado muy bien. La aplaudo en ese célebre fallo, con el cual estableció los caminos, y se permitió que se reconstituyera y sobre todo que el presidente de la Corte Suprema integrase y presidiera el Consejo de la Magistratura. Porque claramente lo que dice la Constitución, de todas las instancias, ¿cómo no va a ser la Corte Suprema una instancia? Así que, dicho esto, si se cumpliese, si fuera como debido, se podría hacer una muy buena selección. Está por verse, vamos a ver. En cuanto a los fueros, la palabra fuero ya es repugnante a la Constitución. ¿Por qué? Porque el principio de igualdad dice todos somos iguales ante la ley y en la Argentina no existen títulos de nobleza ni fueros personales. Entonces tenemos que hablar de inmunidades. Y las inmunidades son de la función, no de la persona. Porque si no transforma a la banca en un aguantadero, que es lo que ya hemos visto, lamentablemente, que ha ocurrido. Y esto es absolutamente nocivo. Creo haber respondido. Jorge. Bueno, buenas noches, doctor. Una pregunta. Para ocupar un cargo dentro de los 3 poderes, actualmente, ¿se hace una evaluación psicológica o de capacidad? Yo creo que sería necesario. No sé qué opina usted. Así dicho parece muy lógico, pero en definitiva los que hacen realmente esa evaluación son las personas. Porque ¿quién haría ese examen? Es muy peligroso, puede transformarse en una forma de proscripción. ¿Quién lo haría y cuándo una persona realmente está suficientemente equilibrada como para acceder o no? ¿En base a qué estándares? Es complejo. El voto popular lo tiene que decidir. Y la madurez del electorado tiene que demostrar precisamente que observe a quién está votando. Yo creo que lamentablemente una parte importante del nuestro, cuando eligió, no hablemos en las anteriores, pero en la última elección, evidentemente careció de esa capacidad. En virtud de lo que nos está ocurriendo en estos momentos con el tema del juicio de Cristina Fernández de Kirchner y viendo ya otros fallos que han acontecido, como el caso de la condena al doctor Menem, que luego de no sé cuántos, más de 20 años, recién se hizo la justicia. ¿Qué habría que cambiar para que los juicios que se hacen cuando alguna persona delinque en el Estado fueran más rápidos y eficientes y pudiéramos llegar a una conclusión en un tiempo perentorio? Otra excelente pregunta. En primer lugar, la noción de sentencia definitiva como se implementa en nuestro sistema, sobre todo con una Corte Suprema que no tiene plazos para dictar sus fallos. Ya vimos que lo que asegura es la impunidad de los presidentes. Lo vimos con Menem y ahora vamos a ver. Pero en fin, entonces, ¿qué es lo que yo modificaría? En primer lugar, yo creo que es suficiente con 2 instancias para que una persona no pueda ser candidata. Punto 1. Punto 2, si exigimos que a su vez sea la Corte Suprema para que haya sentencia firme, y tiene que tener plazos para dictar su sentencia, porque si no, es un poder inmenso que en definitiva lo que asegura la más de las veces es la impunidad, que yo creo que eso es lo que habría que modificar. Sí, hacia atrás.
Buenas noches, doctor Sapsay. Me gustaría preguntarle, como ciudadanos, ¿qué es lo que debemos hacer cuando un gobernante pasa por encima de la Constitución? Por empezar, tener una gran imaginación para actuar. Si nosotros observamos la inventiva que ha puesto en marcha durante los últimos años la sociedad civil, democrática y republicana con sus banderazos, es admirable lo que han conseguido, es admirable lo que ha evitado, y que inclusive empodera a los jueces para tomar ciertas decisiones, casos como el de Vicentín, casos como el tema de la creación de delitos a través de decreto de urgencia por analogía, como fue el caso de la doctora Mauricio en Mendoza, y podríamos seguir, son ejemplos de lo que significa el empoderamiento de un magistrado gracias a la fuerza que le da la sociedad civil. Pero inclusive determinadas plataformas están demostrando también influenciar. Change.org es muy valiosa. Las cartas de lectores, es decir, hay una gran cantidad de posibilidades. Y yo creo que la gente joven, por ejemplo, me entrevistó un grupo de jóvenes que realmente admirables, que tienen el gran no me acuerdo. Megáforo se llama el grupo. Megáforo. El megáforo. Y la verdad que es admirable el trabajo que ellos llevan a cabo. Admirable, inclusive en aras de precisamente influir sobre las decisiones inconstitucionales y además abrir las cabezas en formación y educación, que en definitiva, preventivamente, es lo más valioso. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo, así que antes hay que actuar. No sé si con esto le respondí. Buenas noches, doctor. Mucho gusto de tenerlo, gracias a la gestión de la Fundación Libremente. Y la pregunta mía es muy breve y quería saber su opinión sobre la cantidad de miembros óptimo, según su parecer, del máximo tribunal de la República Argentina. También son todas buenísimas preguntas. No, para mí no hay un número óptimo. Lo importante es que ese número se vaya renovando de manera natural, es decir, por renuncia, fallecimiento o remoción. Y para el caso en que se considere que tiene que haber una modificación, solo la admitiría con una cláusula que determine que toda modificación empezará recién a regir una vez concluido el mandato del presidente que está en funciones. ¿Por qué? Porque si no, no seamos inocentes, esa capacidad de disminuir o de ampliar juega a favor de tener una propia corte. Es interesante observar que en los Estados Unidos de América, donde durante más de 200 años las cortes se renovaron naturalmente, las cortes se las recuerda por el nombre de los presidentes de las Cortes Supremas, la Corte Marshall, la Corte Warren, la Corte Frankfurter, y así podríamos seguir. Fíjense qué curioso, en la Argentina se las reconoce por el nombre de los presidentes que estaban en funciones al momento en que la Corte se desempeñaba, lo cual habla a las claras, no por ser muy lacaniano, que no es por casualidad, que evidentemente en general cada Corte le hizo la Corte al gobierno de turno. Ahora es un momento muy especial, muy único. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos una Corte Suprema de solo 4 miembros, en los hechos, si bien son 5, pero que todos provienen de distintos presidentes, lo cual es muy, muy poco usual. Provienen de Duhalde, provienen de Kirchner y provienen de Macri. Esto es muy interesante. Creo que por eso les da una independencia que desde el 83, salvo la Corte de Alfonsín, no habíamos visto. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cree usted que es imperioso la formación ciudadana
con la currícula de la educación cívica desde pequeños, porque uno se encuentra que yo soy profesora de Derecho Constitucional también y enseño en la universidad y los alumnos me dicen, profesora, usted está diciendo algo que no se respeta en absoluto. Los principios republicanos que son fundamentales, la mayoría de la ciudadanía los desconoce. Nadie puede ejercitar derechos que no conoce. Entonces es imperioso que la educación se ocupe de educar cívicamente a los alumnos desde pequeños, porque nunca antes se le dio la importancia que tiene, que es vital la importancia para el crecimiento de un país, porque la educación es el pilar fundamental de la grandeza de una nación. Y un país sin educación no puede trascender. Estamos ávidos de conductas ejemplares. Alguien dijo alguna vez, la justicia es como la víbora, pica a los descalzos, a los que menos tienen. ¿Dónde están las conductas ejemplares? Porque hablamos y hablamos permanentemente de los principios, del imperio de la ley, pero lamentablemente hay una contradicción permanente, porque no hay conductas ejemplares de parte de nuestros funcionarios, de nuestros gobernantes. Entonces, hay una dualidad que no se corresponde. ¿Cómo implementaría? Vaya a la pregunta. Sí, perdóneme. ¿Cómo implementaría usted la formación ciudadana dentro de la docencia para que la ciudadanía pueda hacer un cambio? Bueno, para mí es fundamental la escuela secundaria. De ahí es la cuna, ahí empieza. Y lamentablemente en la escuela secundaria y la provincia de Buenos Aires, en eso es un caso notorio, se ha jibarizado al máximo la formación ciudadana. En realidad es como un combo junto con geografía y otras materias, con lo cual el contenido es mínimo, pero además de eso, muy sesgado, por lo menos en la educación pública, con un sesgo no democrático, lo cual es el peor de los mundos. Entonces, primer punto, modificaría totalmente los programas, precisamente dando mayores contenidos y además tratando de que fueran lo más prácticos posibles, con el diálogo, con la discusión socrática, etcétera, para que realmente se entrenen en un sistema democrático y no una enseñanza vertical, pequeña y sesgada. Yo creo que esta es la clave, más que después y que las conductas de los funcionarios. Lamentablemente las conductas de los funcionarios se condicen con esos mismos funcionarios que no por casualidad establecen estos programas. Hay un paralelismo. Lo que yo quisiera es poder dar otros contenidos para que las personas, los habitantes, puedan controlar a esos funcionarios y precisamente penalizar, que yo di algunos ejemplos, en aquellos casos en que salen de la órbita de lo que la Constitución dice. Buenas noches, doctor. Una consulta. Muchos pregonan que sería ideal para mejorar la justicia que el propio pueblo elija a los jueces. ¿Es viable eso? ¿Qué opinión le merece? Mire, la designación de los jueces requiere un conocimiento técnico. La elección a través de la votación en todos los lugares donde se ha practicado ha dado resultados nefastos y mucho peores en aquellos casos en que se da una politización. ¿Por qué? Porque se los pone dentro de las distintas partes de la boleta de partidos políticos. Es decir, la politización y partidización total es el peor de los mundos. Inclusive en los países donde se ponen los ejemplos, el caso de Estados Unidos, a nivel de los estados, no a nivel federal, poco a poco, a pesar de que son separadas de las elecciones políticas, sin embargo, poco a poco se ha desechado porque no ha dado buenos resultados. Yo creo que es muy importante, sí, por ejemplo, la participación ciudadana, asegurarla con audiencias públicas previas a la designación, que aunque no tengan fuerza vinculante, sí tengan determinados aspectos de semivinculatoriedad. Por un lado,
que si no se lleva a cabo la audiencia pública, la designación será nula por carecer de causa. Y por otro lado, si la autoridad que recibe las críticas no fundamenta razonablemente los motivos por los cuales las desecha, también la designación va a ser nula. Creo mucho más en ese tipo de modalidades que las otras que en todos lados han dado muy malos resultados. El caso de Bolivia, ¿para qué vamos a hablar? Pero ha pasado en Japón para los tribunales superiores y lo han dejado. No da buenos resultados. Más allá de que en principio parece tan lindo. Además, de todos modos, no es que vengan con un ovni. Son designados indirectamente por las autoridades políticas. Es decir, por el presidente con acuerdo del Senado. Es una elección indirecta. No sé si me explico. O sea que no tienen un origen antidemocrático, eso famoso del poder contramayoritario. Y sí, para eso está, precisamente para controlar. Doctor, una consultita. Volviendo al punto que usted tocaba recién en cuanto a la politización. No se escucha bien, perdón. ¿Ahora? Sí, ahora sí. En cuanto a lo que mencionaba recién respecto de la politización, sí. Se ve que se dirige a todos los ámbitos, uno ve agrupaciones de magistrados oficialistas, opositores, empresarios oficialistas, opositores, medios de comunicación, igual, todos con una grieta y cada vez como en vías que se van separando cada vez más, donde cada uno queda descalificado a priori por estar enrolado en una u otra agrupación. Si usted ve cuál puede ser el punto de partida para que vayamos rumbo a una reunificación donde se pueda ver un futuro que, digamos, estemos más con una calificación a partir de un análisis más profundo y no una descalificación previa, como le estoy diciendo. Lo que pasa es que no se cumple lo que una ley, que es la Ley de Organización de la Justicia, exige, que es precisamente la no partidización de los magistrados y los miembros del Ministerio Público. No pueden tener filiación política. Pueden tener una ideología genérica, todos la tenemos, pero no alineada con un determinado partido y sobre todo, como pasa con justicia legítima, que los mismos estatutos dicen que son jueces militantes y que en todas circunstancias van a fallar favorablemente al kirchnerismo. Eso está escrito, es una aberración. O sea que lo que pasa es que no se cumple la Ley de Organización de la Justicia. Nuevamente acá es un problema de cumplimiento de normas, lamentablemente. Siempre se vuelve a lo mismo, ¿no? Un país al margen de la ley, como decía Carlos Nino. Una pregunta, doctor. ¿Puede existir alguna norma que impida que cada gobierno elija la cantidad que quiere de ministerios? Es ridículo a veces la cantidad que tenemos, que ni siquiera sabemos qué hacen o quiénes están presidiendo esos ministerios. Bueno, originariamente la Constitución determinaba, antes de la reforma de 1860, un número de 5 ministerios. Después se subió a 8 y después se sacó el número. Yo creo que es importante determinar un cierto número. Claro que muchas veces se lo disfraza creando nuevas secretarías. O sea, lamentablemente echa la ley, echa la trampa, pero igual que eso exige una reforma constitucional, ¿no? Sería bueno una norma que determine un número máximo, pero que también ponga algún límite a la creación posible de otro tipo de reparticiones que de hecho impliquen la creación de ministerios disfrazados. A ver, Aníbal va a repetir, pero si hay algo, pero perdón Aníbal, si hay, para darle oportunidad a todos. Después podemos volver, pero primero que pregunten quienes no lo hicieron. Y acá creo que Fernández. Buenas noches, doctor, gracias por estar. Mi nombre es Rodolfo Fernández Viña y mi consulta es ¿cuál es su opinión con respecto a la formación de un observatorio creado a partir de la participación comunitaria sobre el desempeño de la justicia? Muy favorable.
esa sí es una forma de control ciudadano. Varias veces se ensayó, pero nunca se concretó. Creo que sería una gran cosa. Aquí se hizo y dio resultado, doctor. Después se desarmó. Perdón, sí, no entendí. Aquí se hizo y dio resultado. ¿Ha visto? Sí, sí, claro que sí. Como pasa también, que esto necesita perseverancia y continuidad, y eso es lo difícil. Como también la misma reglamentación del Consejo de la Magistratura exige la realización de auditorías constantes para examinar el funcionamiento de los juzgados, pero no se hace. Que es algo, y eso no impide que a su vez haya un observatorio, ¿eh? Me parece excelente. Fíjese, usted mismo me dice y dio buen resultado, claro. Es el control de los habitantes, de las personas. Gracias. Parece que... Igual creo que tienes una nueva oportunidad. El balotaje. No tenés una nueva oportunidad. Hola, doctor, buenas noches, muchas gracias por estar. Yo quiero hacer una pregunta que a lo mejor, no sé si está de más. ¿Cómo se podría hacer para que los ministros que asuman sean idóneos en lo que hacen? ¿Dónde se podría reformar eso? Porque montones de ministros no saben ni lo que tienen que hacer y después todas las culpas recaen en el pueblo, porque nosotros somos los perjudicados. ¿Dónde está la manera de conseguir que las personas que asuman sepan lo que tienen que hacer? Bueno, la pregunta es muy buena y nuevamente mucho no se cumple. ¿Por qué le digo esto? Porque para muchos de los cargos ya hay una exigencia de contar con tal título, con tantos años de ejercicio, con antecedentes. Para muchos, lamentablemente no se cumple. O sea, volvemos a lo mismo. Pero lo hay, sí. Por ejemplo, el caso para la Secretaría de Energía está perfectamente estipulado. Y ponen a cualquiera, un militante, y así podemos seguir. Entonces es por violación, no porque no lo haya. Pero claro, es fundamental lo que usted dice. Además, claro que hay que dar un marco. Esos son cargos técnicos. No puede estar cualquiera, ya vemos el resultado. Doctor, yo tengo una pregunta. En primer lugar, muchas gracias por la exposición. En tiempos donde vemos que por parte del sector que gobierna hay actos bastante repudiables y violentos, como por ejemplo el de anoche, el presidente casi amenazando a un fiscal. Casi yo diría que no, amenazando. Perdón, discúlpeme. Mi pregunta es... ¿Cómo así? ¿Qué análisis hace usted respecto a lo institucional? Es decir, ¿hay una fragilidad institucional? ¿Hay una imposibilidad de actuar también institucional o un desinterés? Porque lo que aprecio es que después de estos dichos que son reiterados, hay un vacío y un silencio total. ¿Qué análisis puede hacer de eso y si hay algo efectivamente que se pueda hacer, digamos? Creo que lo que hizo ha superado todo lo conocido. Es una bestialidad que no tiene nombre, solo un energúmeno e ignorante puede hacer eso, y perverso. Más jugando con la memoria de un fiscal muerto y amenazando a uno vivo con que le pase lo mismo, ¿no? Es decir, hay la comisión de delitos, se dio el mal desempeño, claro, de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y las dos causales que habilitan un juicio político. Y además, una vez más, porque es una especialidad, parece de él, jugar con la memoria de una persona muerta que no se puede defender. Y mentir, porque él dijo que se había suicidado, lo cual ha sido ratificado por la Cámara de que fue asesinado. No hablemos que además por varios de los principales fiscales sostuvieron que fue asesinado. Y el juez Ercolini, en fin, no sabemos la historia, entonces es un mentiroso aparte. Yo creo que esta vez la sociedad está respondiendo de una manera notable. Es la primera vez que veo, y me parece muy importante que la oposición, aunque no tenga el número, no importa, pero que haya iniciado un juicio político. Porque inclusive como ejemplo frente al mundo que nos está observando y no puede creer una cosa tan bestial, ve que no todos los argentinos somos así. Creo que es una gran oportunidad. Doctor, buenas tardes, buenas noches. Además de compartirlo, sus expresiones en esta última instancia,
Una pregunta que pido disculpas si es demasiado técnica, pero al fallo dictado por la Corte en diciembre que declaró la inconstitucionalidad del régimen del Consejo de la Magistratura de 13 miembros, se lo atacó expresándose que recobraba vigencia a partir del fallo una ley derogada que establecía un régimen de 20 miembros, que es con el cual se va a regir la nueva convocatoria de elecciones en los distintos estamentos. La pregunta es, ¿puede ser que una ley derogada o una ley declarada inconstitucional pueda tener capacidad, mantener la capacidad derogatoria de un régimen anterior? Ahí hay una interesantísima aporte que hace el doctor Martín Farrell, filósofo del derecho, en el blog de la Universidad de San Andrés, donde demuestra que claro que sí, y que en realidad había todo el tiempo una vigencia implícita de esa norma, nunca había sido totalmente derogada, él lo explica mucho mejor, y que por lo tanto existió esa posibilidad y fue lo que se hizo, sobre todo frente a otra que era abiertamente inconstitucional y que destruía todo el sistema. Entonces estaba, digamos, como germinando también. Yo creo que esto ha sido así. Quienes buscan esta vuelta, precisamente porque no quieren que reviva algo que implique control, no nos engañemos. Lo mismo negar que el presidente de la Corte integre, como dicen todas las instancias, nada menos que la instancia extraordinaria no es instancia, o sea, es una aberración las cosas que dicen. Y esto lo dijo mucho Cristina, con esa supuesta sapiencia que tiene del derecho, que ha demostrado con todo, sobre todo con esa perorata que se mandó, que no sabe nada de derecho. Ahí revive la idea de que se abra esa caja sellada bajo 7 llaves en el Banco Provincia y se vea cuál es su dossier en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. ¿Por qué está tan escondida? ¿Por qué no muestra el título? La ignorancia del derecho pareciera demostrar que no lo tiene, porque usted es un abogado destacadísimo, ha sido presidente de la FACA, y realmente son aberraciones, inclusive como una bruta, porque se ha autoincriminado en esa especie de stand-up ridículo que hizo, y además lo mandó al muere al marido, al peronismo en general, reconoció que todos roban, es una cosa lamentable, o sea, se autoincriminó, es una burra completa realmente. Así que yo creo que habría que en algún momento esa historia de que son datos sensibles, un título público, ¿cómo va a ser un dato sensible y que por lo tanto solo con el consentimiento de la beneficiaria puede abrirse la caja? ¿Y por qué esto en una caja? ¿No? Da la impresión de que porque no está el título. ¿Quién puede? Para mí si me dicen, usted no tiene título, yo lo muestro inmediatamente. ¿Qué? ¿Por qué tan difíciles? Ya si no lo muestro es sospechoso, pero si todavía lo tengo cerrado entre 7 llaves, ¿cuánta gente tiene así cajas numeradas metidas en bancos? No lo sé. Así que eso es lo que pienso. Buenas noches, señor. Hoy me llegó un tuit que usted creo que lo hizo hoy a la mañana y quisiera que me explique el final. Lo voy a cortar porque... No se escucha, como que... Hola, hola. Ahí. Ahora sí. Hola, hola. ¿Le llegó algo de esta mañana? Sí, esta mañana me llegó un tuit suyo y lo voy a cortar para que no sea largo y me gustaría que me explique el final, como una ciudadana independiente. Sí. Un viejo régimen cruje. No le tengamos miedo, porque están haciendo una Argentina republicana basada en los grandes principios del constitucionalismo. Estemos atentos. ¿Atentos a qué, por favor? Atentos es que somos nosotros los que tenemos que cuidar que esa Argentina que cruje, que se desmorona, no vuelva, que muera. Para eso tenemos que militar por la República, a través de muchos de los caminos que yo le comenté cuando por ahí un joven preguntó, y todo lo que se nos ocurra, porque es positivo, y demostré ejemplos en donde se logró conmover decisiones gracias a esa fuerza ciudadana.
Muchas gracias, buenas noches. Educando para la Libertad, al doctor Daniel Alberto Sapsay, por participación en la charla La Argentina de hoy, la Argentina que no fue, refiriéndose al tema Acuerdo de San Nicolás, cuna de la Constitución Nacional, se le otorga el presente diploma de reconocimiento. San Nicolás de los Arroyos, 25 de agosto de 2022, doctor Orlando Lita, presidente Fundación Libremente. Muchísimas gracias. Muy honrado.